cartel de lujo y un tema también de absoluta actualidad, como es la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual y también la aprobación de la Directiva de Gestión Colectiva y cómo esas dos nuevas normas pues, van a tener que confluir y dar una nueva cara, digamos, a lo que va a ser el marco jurídico de la propiedad intelectual en nuestro país. Para ello tenemos a Rodrigo Berkovich. Obviamente no necesita presentaciones, pero se merece una estupenda presentación que va a correr a cargo de Rafael Sánchez Aristi. Rodrigo es catedrático de Derecho Civil, como todos sabéis, y Rafael es profesor también en la Universidad Rey Juan Carlos y alumno del maestro Rodrigo. Así que para acogerle con todo el cariño que se merece, pensamos que qué mejor que un alumno como Rafael para hacer su presentación. Y sin más dilación, pues le doy la palabra a Rafael para que siga adelante con la presentación y el debate que vendrá posterior a la conferencia. Gracias. Muchas gracias, Adriana. Espero que se oye bien. Bueno, voy a ver porque he preparado un poco, no he preparado tanto como el presidente Rajoy el debate sobre el Estado de la Nación, pero algo he preparado. Y bueno, seré breve porque obviamente, y menos en este foro, pues Rodrigo Berkovich no necesita realmente presentación, ¿no? Tiene ya la suficiente notoriedad, pero pienso que a veces esa celebridad se puede tornar en un cierto, que me perdone, pero un cierto empobrecimiento de la persona o del personaje, porque se tienden a subrayar algunas cosas y a veces pues en detrimento de otras, o se pierde cierta complejidad o cierta perspectiva. Entonces aquí la misión difícil que me encomendó Adriana de presentar a Rodrigo, pues intentaría revelar a lo mejor algunos de esos aspectos elípticos o menos recordados o menos conocidos, a fin de evitar un poco que la leyenda congele al personaje, o en definitiva a fin de procurar seguir alimentando el mito, ¿no? Yo creo. Pero realmente descubrir o rememorar algo desconocido de Rodrigo es muy difícil, porque casi todo lo que ha hecho profesionalmente pues lo ha hecho a ciencia y paciencia de todos y además que lo ha seguido haciendo, o sea, lo hace en la actualidad, con lo que no ha dado ocasión a que sus producciones, digamos, envejezcan y, bueno, como buen maratoniano que es, pues seguirá corriendo hasta el kilómetro 42 y a lo mejor pues también otros 195 metros más, si la reina de Inglaterra se empeña, también lo correrá. Y lo va a hacer pues impulsando lo que él hace, es decir, seguirá haciendo nuevas ediciones de los libros que coordina o encontrando nuevos libros que coordinar o alimentando su serie de comentarios para cuadernos cívitas de jurisprudencia civil o las tribunas para Aranzadi Civil Mercantil. Rodrigo ha dirigido su última tesis doctoral hace muy poco. Está activo en la dirección del máster de la Autónoma, está activo en la dirección de la revista de propiedad intelectual, yo lo puedo atestiguar, sigue coordinando el grupo de investigación, sigue al frente del estudio jurídico, por tanto no podemos decir de él que coordinó unos comentarios o que dirigió una escuela o que dirigió un máster o que dirigió una revista o fundó un despacho, sino que todo eso se debe decir y conjugar todavía en presente. Así que dándole vueltas quizá de lo poco que yo he encontrado que se puede rememorar en el sentido de evitar el riesgo de que se olvide, son apenas algunos trabajos suyos o contribuciones doctrinales de los años 80 del pasado siglo que me parecería importante mencionar. Me refiero, por ejemplo, a algún artículo como la protección jurídica de los productores de fonogramas en España, un trabajo del año 84 que está en el homenaje al profesor Beltrán de Heredia. Como todos los trabajos que están a veces en libros homenaje, luego son difíciles de acceder o de encontrar. Hay otro trabajo similar en cuanto al valor que yo le doy, el derecho de remuneración del artículo 92 en la Ley de Propiedad Intelectual y su irrenunciabilidad, en el libro homenaje a Juan Roca Juan, de Murcia, al año 89, o su comentario sobre la famosa sentencia del caso Pablo Serrano, que está en el Anuario de Derecho Civil del año 86, en el fascículo enero-marzo. Son trabajos que siguen siendo, en mi opinión, no solo citables, sino de consulta obligada, porque en ellos el análisis dogmático hace que se pueda mantener la validez con independencia del telón de fondo normativo. Pienso ahora cuántos trabajos de esa década siguen siendo citables en nuestra disciplina, y eso por mucho que ya se hablaba en algunos de ellos con títulos muy pioneros de la propiedad intelectual en la sociedad de la información. Vemos que el título no es garantía de nada. A Rodrigo le han importado poco los títulos, quizás no son su fuerte. Él lo que ha elegido bien son los temas, ha adoptado siempre los mejores enfoques, siempre con su rigor conceptual y con su talento para escribir. Así que tenemos ahí un dato ya empírico
que es que el índice de obsolescencia de los trabajos científicos del profesor Berkovich supera los 30 años. Eso no creo que sea una marca fácil de superar. Y siguiendo con algunos datos, porque sabemos que la visión global de los datos también da algunas correlaciones ocultas, insisto, es una difícil presentación, así que mencionaré algunos datos para que alguien se haga idea de ese trabajo, ¿no? Por ejemplo, las 9 tesis doctorales dirigidas, los 7 proyectos de investigación trienales financiados por el Ministerio, el curso de doctorado que implantó desde el curso 92-93, la optativa en propiedad intelectual que implantó desde el curso 95-96 en la Autónoma, los 48 números de la revista PI, las 9 ediciones del máster en propiedad intelectual de la Autónoma, los 42 comentarios a sentencias del Supremo del Tribunal de Justicia en cuadernos Civitas, los he contado, las 46 tribunas de Aranzadi Civil Mercantil, 6 ediciones del manual, una en preparación, 4 ediciones de los comentarios, una en preparación, 2 libros de análisis de reformas a la LPI, 1 en preparación, espero que esté en preparación, un comentario al convenio de Berna, está ya incluso en la imprenta, 25 aportaciones individuales sobre propiedad intelectual publicadas en forma de artículos en revistas o partes de comentarios legislativos, en fin, todo, por supuesto, trabajos originales, como corresponde a alguien que cultiva esta disciplina. Me refiero que Rodrigo no publica 2 veces un mismo estudio con ropajes diferentes, no aburre a la imprenta dándole n veces la misma o casi la misma serie de trabajos, no reitera lo que ya está sabido, no hace un collage con lo que otros dicen. Sus opiniones no son un arcano, su trabajo científico es honesto y la autoría de sus contribuciones, también lo diré, es verídica. Es decir, Rodrigo nunca se ha aprovechado de nadie, no necesita obviamente aprovecharse de nadie y al revés diremos que muchos de nosotros sí nos hemos aprovechado y nos seguimos aprovechando de él, por supuesto con su permiso, ¿no? Todo ello unido al más elevado índice de citación en nuestro campo de estudio. También hablo ahí de citas genuinas, es muy importante porque Rodrigo Berkovich, no sé si se han dado cuenta, no se cita nunca a sí mismo. Este es otro dato empírico, índice de autocitación 0%. Y otra cosa importante en materia de citas es que cita muy bien a los demás. No digo que los cite mucho, pero digo que los cita bien, es decir, con lealtad hacia el lector, no escamoteando a veces, en fin, las comillas ni fórmulas ambiguas, sino que queda claro lo que opina él y lo que opinan los demás. Este impacto cuantitativo tiene a su vez, claro, un impacto cualitativo. Saben que en el ámbito científico lo que opinan tus pares es lo que da la talla de tu calidad y la opinión de tus pares se objetiviza por el número de veces que te citan. Entonces, Rodrigo Berkovich en ese sentido es la persona con más autoridad dentro de nuestra doctrina en propiedad intelectual. Lo saben los investigadores y profesores que cultivan la disciplina, lo saben los abogados que operan en este sector, lo saben los jueces que han de resolver litigios en la materia. No estoy tan seguro si lo sabe el legislador o el prelegislador, me gustaría pensar que también. Pero bueno, me quedo en lo cualitativo para ofrecerles a continuación un punto de vista ya más personal sobre la producción científica del profesor Berkovich. Yo aquí me pongo un poco el gorro de prescriptor literario, teniendo en cuenta también que han asistido muchas personas que están ahora en una fase de formación, aunque sea una fase de formación posgraduado. Y si tuviera que responder a esa pregunta de, vamos a decir, ¿qué 5 libros se llevaría a una isla desierta o salvaría de un incendio como Fray Guillermo de Baskerville en El nombre de la rosa? Pues diré que 5 trabajos de Rodrigo Berkovich yo me llevaría o salvaría de la quema o me llevaría a una isla desierta. Sin duda, el primero serían los comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual en la última edición disponible. Ya sé que es una obra colectiva, no digo que arrancase las hojas de los demás comentaristas, pero los dejaría para después. Empezaría, lógicamente, leyendo el comentario al artículo 10 de la Ley de Propiedad Intelectual, que por extensión nos lleva al comentario del artículo 11, 12, 13, 128 a 132, 133 a 137, todos esos artículos que están emparentados y que comenta en esa obra Rodrigo Berkovich. Son un poco las reglas del juego. Yo creo que eso, quien no haya manejado ese material, pues debe correr rápidamente esta misma noche a leerlo, o como muy tardar mañana, debería hacerlo, ¿no? Y ya que tengo el libro, pues también leería los comentarios a los artículos 114 a 119, derechos de los productores de fonogramas, o 26 a 30, sobre la duración de los derechos. El segundo trabajo que me llevaría es un trabajo poco conocido quizás, que se titula La explotación y la protección de las ideas a través de los contratos, que está publicado en un volumen editado por Alaí,
bajo el título genérico de la protección de las ideas y que recoge las actas de las jornadas que se celebraron en Sitges en el año 1992, organizadas por el Grupo Español de Alaí. Es un trabajo que permite entender muy bien la razón de ser del derecho de autor, explora esa línea fronteriza entre lo protegible y lo no protegible y sitúa la disciplina en conexión con otras que están próximas, ayudando a delimitar los ámbitos de aplicación. Creo que es complementario de los anteriores comentarios que mencioné. En tercer lugar, cómo no, me llevaría o salvaría su artículo de la protección jurídica de las bases de datos, que está publicado en la revista PI en el primer número. ¿Cómo no iba a salvar de la quema algún número de la PI? Y a pesar de que ya va por el número 48 y se han publicado 125 estudios y comentarios, me sigo quedando con ese primer trabajo que está en el primer número de la revista, que aprovecho para decir que está además disponible en abierto, en PDF, como lo están también algunos otros trabajos seleccionados de la propia revista en la web de la revista PI. Y los dos últimos trabajos que salvaría están de nuevo, lo siento porque no todo está en PDF, habrá que levantarse del ordenador e ir a la biblioteca, están en dos libros homenaje pero más recientes. Uno es La comunicación pública en las habitaciones de hotel, que está en los estudios sobre propiedad industrial intelectual y derecho de la competencia, en homenaje a Alberto Berkovits, del año 2005. Es un tema muy clásico, pero Rodrigo le da una perspectiva nueva, una perspectiva desapasionada, muy científica, y cuando parecía que uno ya sabía todo sobre la comunicación pública en hoteles, pues descubre que en realidad no. Y otro trabajo muy interesante que se llama Las llamadas cover version fonográficas y la jurisprudencia penal, en el libro homenaje al profesor Rodríguez Mourullo, del año también 2005, de nuevo un trabajo donde se aborda materias de frontera, la noción de obra, la noción de interpretación, la noción de productor de fonogramas, la originalidad, las relaciones entre propiedad intelectual y competencia desleal. Hasta ahí las prescripciones. Y ya voy terminando, pero no sin antes evocar una última faceta de Rodrigo Berkovits, poco conocida, pero que resulta, creo, o quizás poco conocida ahora, resulta muy a propósito de la conferencia que él va a impartir. Me refiero a su pertenencia desde el año 90 al grupo de expertos sobre propiedad intelectual que se creó por la Comisión de las Comunidades Europeas, una labor que yo creo que ha marcado mucho su perfil profesional, que le permitió ser no un espectador, porque él no iba allí a mirar, sino que iba a trabajar un artífice realmente durante muchos años de los trabajos preparatorios de las directivas en materia de propiedad intelectual. Y como en él es habitual, pues ha desarrollado esa labor de una forma muy discreta, procurando no hacerse de más y no hacer de menos a nadie, ¿no? Y digo que guarda mucha relación con la lección magistral de hoy, porque el tema sobre el que él va a disertar, la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual y la transposición de la Directiva de Gestión Colectiva, tiene que ver precisamente con el contraste entre norma nacional, norma comunitaria y la perspectiva de transposición de una directiva a nuestro derecho interno. El legislador ha hecho una suerte de, no sé si incorporación avant la lettre, pero parcial, es decir, no completa, porque hay muchos aspectos de la directiva que están lógicamente aún sin transponer, y esto ya es lo que él nos contará en detalle en su conferencia. Así que dejo ya la palabra a Rodrigo Berkovits para que nos lo narre, no sin antes agradecerle, claro, en nombre del Instituto Autor, si me lo permite Adriana, su participación en este ciclo, y de agradecer al propio Instituto Autor y a Adriana que me haya permitido a mí presentarle. Muchas gracias. Habrán observado que he dudado si aplaudir, porque claro, no deja de darme un poco de corte el aplaudir tanto elogio que, como es lógico, me apabulla por su exceso. Pero lo que sí agradezco muy sinceramente es que Rafael Sánchez Aristi, es obvio que para escribir esta presentación le ha dedicado un rato, le ha dedicado trabajo. No digo yo que no sea de agradecer los elogios al uso de carácter general, pero en este caso el elogio está tan trabajado que al rubor que deriva del exceso de ese elogio se añade el rubor de decir, y ahora yo voy a tomar la palabra y voy a decir las pocas palabras que voy a decir. No tengo más remedio, claro, porque supongo que Adriana no entendería que no lo hiciera, y los demás miembros del Instituto de Autor. Así es que
El título de la conferencia es un título muy amplio, muy ambiguo, de manera que estoy seguro que, al margen de la calidad, es una palabra quizá excesiva, pero en definitiva, al margen de del contenido de lo que diga, pues probablemente lo que diga defraude a un sector de los asistentes, o a casi todos, o a todos los asistentes, porque no hay más remedio que inclinarse de un lado o de otro, inclinarse del lado de la directiva, inclinarse del lado de la ley, y aún así, en cualquiera de esas dos opciones, también introducir restricciones, porque la materia es extensísima. Así es que sí que les hablaré de las entidades de gestión, pero fundamentalmente les hablaré de las modificaciones introducidas por la Ley 21/2014 en la regulación de las entidades de gestión. Es una modificación importantísima, no solamente en términos cualitativos, sino también en términos cuantitativos. Lo cuantitativo no siempre es muy revelador, pero bueno, con todo, la ley, en su artículo primero, que es el principal, el de modificación de la Ley de Propiedad Intelectual, el segundo es el de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil, está dividido en, creo recordar, 26 apartados, y de esos 26 apartados, 9 de los apartados se refieren a las entidades de gestión. De manera que de los 12 artículos que tratan de esa regulación en la Ley de Propiedad Intelectual, los artículos 147 a 159, con la excepción del 158, que como saben se refiere a la Comisión de Propiedad Intelectual, pues de esos 12 artículos, 7 son modificados y además algunos de ellos de forma intensa y extensa. Y además se añaden otros 4 o 9 artículos con la fórmula realmente no muy vistosa, pero que suele ocurrir con las leyes cuando tienen un recorrido, de los números bis, ter y quater. Y además hay que tener en cuenta la disposición adicional primera de la Ley 21/2014 y además las dos, la primera y la segunda, disposición transitoria de la propia Ley 21/2014. Así es que, insisto, la modificación es cualitativa y cuantitativamente muy importante. Esa primera consideración nos lleva o me lleva directamente a echar una mirada a la Directiva 2014-26 de 26 de febrero, a la Directiva de Entidades de Gestión y de licencias multiterritoriales para la explotación en línea de las obras musicales dentro del mercado común, dentro del mercado interior. Y me lleva para que automáticamente, lo saben todos los asistentes o casi todos los asistentes, afirmar que de la misma forma que la Ley 21/2014 procede a la transposición de la Directiva de Obras Huérfanas y a la transposición de la Directiva de Prolongación de Protección de las grabaciones de los artistas en fonogramas y de los propios productores de fonogramas, en cambio, no procede a la transposición de la Directiva 2014-26. Y es llamativo que no proceda a esa transposición cuando resulta que probablemente en términos cuantitativos es el objeto principal, el objeto más extenso de modificación de la ley. Y además, insisto, se producen modificaciones cualitativas en esa materia muy importantes. En un momento dado, quiero recordar que
a finales del año 2013 y también en alguna otra intervención parlamentaria a comienzos del 2014, incluso ya ha presentado el proyecto de ley a las Cortes Generales, que se presenta, creo recordar, en febrero del 2014, el Gobierno dijo que, en efecto, no se transponía la directiva, pero que, en cambio, la ley respondía, si no plenamente, respondía bastante, se acercaba a la directiva, a introducir en nuestra ley de propiedad intelectual una regulación similar en buena parte a la de la directiva. De manera que en la cabeza del Gobierno la presentación era algo así como vayamos haciendo footing, si me permiten el símil, y ese calentamiento nos valdrá para luego ya ponernos a correr de verdad, es decir, a proceder a la transposición. Como sistema no deja de producir alguna preocupación, porque los corredores al final tampoco les sobran tanto las fuerzas, Y entonces nos encontramos con que la Ley 21/2014 acaba de entrar en vigor, 1 de enero, todavía hay partes que no han entrado en vigor, 5 de mayo, y algunas de ellas precisamente afectan a alguna parte de la regulación de las entidades de gestión, incluso hay una parte que se va a 1 año, y resulta que el término establecido en la Directiva 2014-26 para proceder a la transposición vence el 10 de febrero de 2016. Parece que lo lógico habría sido, si no se tiene la capacidad, cosa que cabe entenderlo perfectamente, para directamente proceder ya a la transposición, haber esperado. Pero claro, esperar era, de alguna manera, quitarle una parte muy importante al proyecto. Era, de alguna forma, degradarlo. Y el proyecto, como todo proyecto de ley, tiene un componente político, de programa político. De manera que yo creo que a partir de un momento se tomó la decisión de ir adelante y se fue adelante, pasara lo que pasara. Con lo cual, tenemos que se ha realizado un enorme esfuerzo, porque para bien o para mal se ha realizado un enorme esfuerzo, y ese enorme esfuerzo, pues no se sabe muy bien si va a estar funcionando plenamente en el momento en que ya se debería haber traspuesto la Directiva 2014-26. No debe existir preocupación porque nos vayamos para esa transposición más allá del límite, porque eso es muy habitual, no solamente de nuestro país, sino de otros Estados miembros, siempre que no sea excesivo. Pero, repito, hay un enorme desajuste porque a las normas de entrada en vigor que figuran en la disposición final quinta de la Ley 21/2014, hay que añadir que, además, para que de verdad entre en vigor la Ley 21/2014 en materia de entidades de gestión, en otras también, pues es que necesita de desarrollos reglamentarios importantes. En materia de entidades de gestión, no menos de 4 desarrollos reglamentarios relacionados con la metodología para la fijación de tarifas, relacionados con los sistemas de información para que funcione bien, en su caso, la supervisión, control, vigilancia de las comunidades autónomas cuando sean competentes para ello con respecto a determinadas entidades de gestión, o también para el desarrollo reglamentario que está previsto para la ventanilla única en la disposición adicional primera. Así es que, repito, nos encontramos con una situación, porque es más,
cabría decir, se ha producido una transposición no oficial y parcial, pero lo que se ha traspuesto, se ha traspuesto. No, lo que se ha traspuesto, no se ha traspuesto. Se han dado pasitos, unas cosas encajan, otras cosas no encajan, unas cosas a lo mejor se pueden salvar a través del recurso a la interpretación conforme, pero en definitiva, a la hora de transponer la Directiva 2014-26, habrá que empezar desde la primera palabra hasta la última palabra y ir pasito a pasito, e ir contrastando cada pasito con lo que hay en la ley, es decir, con casi todo lo que se ha hecho en esa materia ahora mismo, en poco tiempo antes. Por otro lado, algo que muchos de los aquí asistentes, porque me temo que muchos de los aquí asistentes proceden del máster de la Autónoma de Propiedad Intelectual, Industrial y Tecnologías, y digo que me temo porque me sufren más de lo debido, y por otro lado porque además en estos momentos pues voy a repetir en buena dosis o en algunos aspectos principales torpemente lo que hace poco ellos mismos escucharon con brillantez en las jornadas que se celebraron promovidas por ese máster en la residencia de estudiantes en relación con la Ley 21/2014, y lo escucharon de la boca o de la voz, como prefieran, del profesor Antonio Perdices, catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad Autónoma, persona extraordinariamente experta en temas mercantiles y en otros, también en propiedad intelectual, en entidades de gestión, y además extraordinariamente brillante, y en ocasiones su brillantez encima la combina con la ocurrencia divertida. Yo, en cambio, lo voy a repetir y encima no voy a tener ninguna gracia, lo siento. Y él lo que señaló un tema muy importante, y es que él proviene del mundo del derecho mercantil, del mundo de las sociedades, y procediendo del mundo del mercantil, del mundo de las sociedades, él viene a decir, pero ¿no será mucho mejor a la hora de controlar la gestión que se realice de las entidades de gestión, realizar un control interno, tal y como ocurre en las sociedades y por excelencia en las sociedades de capital? ¿No será mucho más operativo? Si está ya todo inventado, lo único que hay que hacer es transponerlo, adaptarlo, pero ir por esa vía y no ir por la vía por la que va la Ley 21/2014, que es controlemos la gestión de las entidades de gestión, valga la redundancia, y controlémoslas desde fuera, externamente, es decir, a través de las administraciones, la administración pública competente. Él entiende que el control interno es mucho más operativo, mucho más eficaz que el control externo. Y la Ley 21/2014 en eso no introduce ninguna novedad. Lo que introduce es mucho mayor control, pero no introduce ninguna novedad con respecto a lo preexistente, porque lo preexistente está montado sobre la idea de que las entidades de gestión son entidades privilegiadas, son entidades que operan sobre la base de una autorización administrativa y que tienen una competencia muy especial, en un campo muy especial, de una enorme importancia económica y de una enorme importancia social y cultural, y puesto que la luz verde para actuar se les da a la Administración, que también tiene la posibilidad de la luz roja de retirarles la autorización, lógico es que en su actuar sea la propia Administración quien compruebe, controle, vigile el que
la entidad de gestión funciona como es debido. Él descartaba esta segunda vía y ponía de relieve cómo, tal y como la misma se ha articulado, sobre ello hablaré más adelante brevemente, como todo lo que diré en cualquier cosa, pero lo criticaba, decía que estaba muy mal articulado además, y tenía toda la razón, pero en la primera bifurcación, control interno, control externo, se pronunciaba claramente por el control interno. Y decía, si lo que hay que ir es a un control adecuado, como les acabo de decir, y ponía el ejemplo de las sociedades de capital. Y en las sociedades de capital, no menos de 40 artículos aproximadamente es lo que dedica la Ley de Sociedades de Capital a la administración de las sociedades de capital. No menos de 40 artículos. Claro, si vamos a ver lo de las entidades de gestión, pues el punto de partida es la Ley de Asociaciones. En la Ley de Asociaciones es un pequeño párrafo de un artículo de la Ley de Asociaciones, la Ley Orgánica, el artículo 11, con lo cual ya el punto de partida es bajísimo. Pero luego, además, tanto en la redacción anterior de la regulación de las entidades de gestión como en la introducida por la Ley 21/2014, por esa vía se avanza poco, se avanza muy poco. Pues bien, yo ahí me permito, si no discrepar, no me atrevería, pero sí poner en duda tan tajante opinión del profesor Perdices. Porque como buen mercantilista, y no se entienda esto como ni mucho menos una desconsideración hacia los mercantilistas, son conocedores, saben, y es verdad que la regulación de las sociedades de capital es, digámoslo así, un trabajo perfectísimo, es un trabajo realmente fantástico, es un reloj que funciona con una multiplicidad de piezas y todas ellas se sincronizan bien. Y el juego de las mayorías y los derechos de los socios, los derechos de las minorías, están debidamente protegidas y la gestión está garantizada. Sí, pero desde la perspectiva del socio individual minoritario, el socio individual minoritario en una sociedad de capital tiene muy poco, tiene muy poco. Claro que tiene recursos para defenderse, pero recursos con un recorrido corto y además con un coste elevadísimo, que se tiene que ir a los tribunales. Y irse a los tribunales es durísimo para quien no tiene buenos pulmones y buenos asesores. Lo siento, porque es nuestra profesión, vivimos de eso, pero qué duda cabe que tener el manto protector de la administración pública, si el manto protector opera, es una enorme ventaja. Es una enorme ventaja que no debe desperdiciarse, entiendo, que no debe desperdiciarse. Así es que no estoy ni mucho menos convencido de que deba prescindirse o deba considerarse como algo secundario el control exterior, el control por parte de la administración pública competente. Es más, yo creo que ese control debería perfeccionarse, debería incrementarse. Debería perfeccionarse, debería incrementarse. Pero es que además, ese control no es incompatible con el control interno. Son vías paralelas o vías que se suman, no tienen por qué restarse. Y concretamente, ese control interno tendremos que perfeccionarlo, porque en estos momentos, con la Ley 21/2014, con el contenido actual de la Ley de Propiedad Intelectual, el control interno en las entidades de gestión es muy, muy deficitario. Basta leer los artículos 8, 9 y 10 de la Directiva 2014-26 para darse cuenta que ahí existe una enumeración larguísima
de cuáles son las competencias de la Asamblea. Existe con detalle la previsión de un órgano interno de supervisión permanente de la dirección o gestión o administración de las entidades de gestión. Y existe una serie de obligaciones sobre quienes trabajan en esa gestión y en esa administración, obligaciones de declarar lo que han recibido, lo que han cobrado, sus posibles intereses contradictorios con la entidad de gestión, sus relaciones, declaraciones anuales que no existen en estos momentos en nuestra ley de propiedad intelectual y que obviamente habrá que transponer y habrá que transponer para bien. Otro tema que también es muy importante y que señaló el profesor Perdices en su intervención en esas jornadas de las que he hablado hace un momento, es la opción por una gestión, administración no profesional. En efecto, se sigue manteniendo esa parte de los estatutos, de la regulación de los estatutos de la Ley de Propiedad Intelectual, el artículo 151, que es donde enumera lo que debe constar en los estatutos, es un artículo modificado, pero modificado en tono menor por la Ley 21/2014. Y concretamente respeta el apartado del artículo 151 en donde dice que la Asamblea deberá, cómo se eligen los socios administradores. Es decir, que los administradores han de tener la condición de socios o miembros de la entidad, con lo cual se renuncia a la posibilidad de socios profesionales, perdón, de una administración profesional, cuando eso es lo que predomina en el mundo de las grandes sociedades de capital, en el mundo de las empresas. En definitiva, lo que se echa en falta también en ese aspecto es el no tratar a las entidades de gestión en los aspectos que sí que corresponden, porque es verdad que las entidades de gestión no son empresas, en el sentido de organizaciones con ánimo de lucro, pero para que tengamos empresas, para que tengamos personas activas en el mercado, sujetos del mercado, no es preciso que las mismas persigan lucro. ¿Y cómo no va a ser una organización empresarial y merecer en ese nivel lo que la regulación que merecen las organizaciones empresariales, una entidad de gestión, teniendo en cuenta las cantidades que recauda, las cantidades que gestiona y administra y las cantidades que distribuye? Piensen ustedes, y él lo decía también, que esos casi 40 artículos sobre administración de sociedades de capital son aplicables a las sociedades de responsabilidad limitada. Y las sociedades de responsabilidad limitada, salvo excepciones donde cabe rebajar ese listón, necesitan nada más que de un capital de 3.000 euros. Pues bien, y las sociedades anónimas 60.000 euros. Es evidente que la importancia de las entidades de gestión merecen el no excluir la posibilidad de una administración profesional. Bien, una vez hechas esas consideraciones de orden general, daré un salto para relacionar los controles de la administración con los temas competenciales y con los temas de infracciones administrativas y de sanciones de esas infracciones administrativas. Porque un primer tema importante que se aborda en la nueva redacción del artículo 159, como se hacía en el 159 anterior, es cuál es la administración competente. Bien, en ese sentido, yo creo que
la ley da un paso que cabe considerar positivo, porque partiendo de la sentencia del Tribunal Constitucional 196 de 1997, se produjo una modificación, una derogación parcial del artículo 159, en donde se introdujo la idea de que, si bien la propiedad intelectual es competencia del Estado, la legislación, a la hora de la ejecución, eso podía ser competencia de las entidades, perdón, de las comunidades autónomas. Y bailaba detrás de eso el si dentro de la ejecución entraba como aspecto, como contenido de la ejecución, la autorización que la Administración debe dar a una entidad para que pase a ser entidad de gestión de los derechos de propiedad intelectual, tanto la autorización como la cancelación de la autorización, la inhabilitación, y paralelamente a eso las modificaciones estatutarias. Y bailaba tanto que, como saben, recientemente el Gobierno del País Vasco ha aprobado una entidad de gestión de propiedad intelectual con referencia a la gestión de los derechos de propiedad intelectual en el territorio de esa comunidad. Tan es así que en estos momentos baila el decir, pero bueno, ¿eso cómo ha podido ser? ¿Es, no es, va a seguir, no va a seguir siendo? Pues bien, el nuevo artículo 159, aprovechando la doctrina de la sentencia del Tribunal Constitucional 31 del 2010, la sentencia del Estatuto de Cataluña, la sentencia casi nunca leída por casi nadie, porque es más larga que una rumba o que un chotis. Los chotis son los largos, ¿no? Pero está toda ella cuajada de material doctrinal importante. Y ahí, en esa sentencia, lo que se vino a decir es que dependía lo que dijera la ley estatal. La ley estatal era la que podía decidir. Y la ley estatal, el nuevo artículo 159, ha decidido que la competencia para la autorización es del Ministerio y que la competencia para la aprobación de los estatutos y de las modificaciones de los estatutos es del Ministerio. Y, lógicamente, hay que entender que el Ministerio tiene competencia para cancelar la autorización que el Gobierno vasco ha dado a esa entidad de gestión de los derechos de propiedad intelectual. Otra cosa es la oportunidad política. Y ahí ya entramos en un terreno que no es jurídico y donde todos tendremos nuestros recelos, nuestras opiniones y nuestras discrepancias. Pero eso es importante, la competencia es del Ministerio. Y donde sí que pueden tener competencias las comunidades autónomas, artículo 159, es en la labor de control, vigilancia, información, supervisión con respecto a las entidades de gestión que realicen fundamentalmente, principalmente, esa es la palabra que se utiliza, su gestión habitual, su actuación habitual, natural, dentro de un territorio de una comunidad autónoma. ¿Y eso qué quiere decir principalmente? Afortunadamente la ley no lo deja en el aire. Dice, para que se entienda que principalmente eso se produce en una comunidad autónoma, hace falta que el domicilio social de la entidad de gestión esté en la comunidad autónoma, hace falta que el domicilio fiscal de al menos el 50% de sus miembros estén en esa comunidad autónoma y hace falta que el 60% al menos de lo recaudado se produzca en el territorio de esa comunidad autónoma. Así es que, a partir de la entrada en vigor del artículo 159, derivado de la Ley 21/2014, el Ministerio autoriza y desautoriza. Autoriza cambios de estatutarios o no los autoriza.
Y el Ministerio, en principio, ejerce las labores de control, vigilancia, supervisión, información sobre todas las entidades de gestión que no tengan esas características específicas. Ahora bien, como es el Ministerio el que da la autorización o deja de dar la autorización, el Ministerio, si quiere, puede dar la autorización para que una entidad de gestión opere únicamente en un territorio, en una región, en una comunidad autónoma. Así están las cosas. Y ahí es donde también, les decía, de desarrollos reglamentarios, se prevé un desarrollo reglamentario para que exista una información adecuada que permita, en su caso, que las comunidades autónomas, en ese caso de principalmente actividad en un territorio de comunidad autónoma, puedan ejercer esas funciones. Un segundo tema, estrechamente relacionado con el de las competencias del Ministerio y, en su caso, de las comunidades autónomas, es el de las infracciones y sanciones, porque el artículo 157 bis es donde claramente queda establecido que quien tiene la competencia para supervisar, para comprobar que las entidades de gestión cumplen con sus obligaciones es la Administración competente. Y la Administración competente, hoy por hoy, con respecto a lo existente, salvo el tema de esa entidad de gestión del País Vasco, es el Ministerio. Y, consecuentemente, puede recabar todo tipo de información. De hecho, tiene la obligación las entidades de gestión de darles todo tipo de información, personas que integran las administraciones, tarifas, todo lo que está integrado en los estatutos, contratos tipo, contratos generales, absolutamente todo. Y además, atender a las peticiones de esa administración competente y a atenderlas diligentemente, en la medida en que, si no la atiende en un plazo de un mes, incurre automáticamente en infracción. Y aquí entra el tema de la infracción, porque el instrumento para que ese control sea operativo es que todo lo que sea incumplimiento de obligaciones, prescindiendo de otros posibles efectos jurídicos, implica que se incurre en infracciones administrativas. Y las infracciones administrativas van acompañadas de sanciones administrativas. Y eso está regulado en 3 nuevos artículos que complementan el anterior. Les he hablado de 4 nuevos artículos en materia de entidades de gestión, el 162 bis, ter y quater. Y ahí es donde se establecen infracciones graves, infracciones muy graves, infracciones graves, infracciones leves y las sanciones correspondientes. Prescindiendo de la tipología de alguna, haré referencia puntualmente por su significación con respecto a algún tema, pero prescindiendo de la tipificación de las infracciones, que en ocasiones es manifiestamente desvaída, muy grave en el caso de las infracciones muy graves, como es la ineficacia evidente, notoria en la gestión, que se refiere a la ineficacia general, no con respecto a un caso, o como es la desviación del objetivo y la finalidad de la entidad, o como es, y esta sí que me negarán que realmente es fantástica, los incumplimientos graves de cualquiera de las obligaciones establecidas en el título 4 del libro 3. Es decir, las infracciones graves de cualquiera de las obligaciones establecidas en la regulación establecida, en la regulación que la ley contiene con respecto a las entidades de gestión. Todas ellas, si son graves, son muy graves. Bien, pero lo importante una vez más es lo que dijo el otro día el profesor Perdices, es que las sanciones que se establecen
son ciertamente sanciones importantes. En las muy graves se establece una sanción entre la opción de la cancelación de la autorización, la inhabilitación, o una sanción económica que oscila entre el 1 o el 2% de lo recaudado, o en su caso, entre 400.000 y 800.000 euros. En las graves, el 1% de lo recaudado o una cantidad que oscila entre 200 y 400.000. Y en las leves, no por encima del 0,5 o por encima de 200.000 euros. Se trata de sanciones pecuniarias muy importantes, ciertamente. Pero lo decía de una forma divertida y graciosa, aunque maldita la gracia, es que lo que están previstas son sanciones para las entidades, pero no para los incumplidores, a las personas físicas, no para los administradores, no para esos gestores que incurren en incumplimientos de las obligaciones establecidas para las entidades. Ellos no tienen ninguna multa. Ni tampoco quedan inhabilitados. No hay ninguna sanción para ellos. ¿Qué es lo que entonces pueden hacer los socios que se encuentran con que han llegado a una situación catastrófica o a una actuación catastrófica? Pues casi tienen interés en ocultarlo, porque lo único que va a ocurrir es que les van a multar. Claro, pueden decir, hombre, les multarán, pero también se arreglará. Bueno, pero de entrada les van a multar y van a sufrir la multa. Y ustedes podrán decir, o todos podremos decir, bueno, pero tienen la acción de regreso frente al administrador que ha actuado incorrectamente. Pero las acciones de regreso, madre mía, las acciones de regreso, en primer lugar, vamos a encontrar un administrador solvente. En segundo lugar, nos vamos a encontrar con un declarativo, ¿no? Es decir, la eficacia de la ejecución administrativa acudir al reglamento de recaudación cuando es el Ministerio de Educación, eso se nos queda en nada, porque eso solo se queda frente a la entidad. Así es que realmente, en ese sentido, la ley es criticable, criticable, criticable y muy criticable. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Porque, en definitiva, al final, ¿qué es lo que ocurrirá en la mayoría de los casos? No ocurrirá tanto como en la situación actual, porque la situación actual, como saben ustedes, es que la única sanción posible, en términos de verdad, era la inhabilitación, que sigue vigente, porque el 149, donde está recogida, no se ha tocado, y además se recoge también, como les decía, en estos artículos que hablan de las infracciones posibles. Ahora no, ahora está escalonado. Tenemos muy graves, graves, leves y distintas sanciones. Pero las graves de verdad, las sanciones importantes de verdad, muy probablemente no se aplicarán nunca. Muy probablemente no se aplicarán nunca. Y muy probablemente no se aplicarán nunca, entre otras cosas, porque es difícil aplicar una cosa manifiestamente injusta. Es difícil aplicar una cosa manifiestamente injusta. Hay que entender, esto es una coletilla que meto sobre la marcha, prueba de mi mala organización en cuanto a lo que les estoy exponiendo, que seguirá vigente a la hora, al menos en determinadas sanciones, las muy graves sobre todo, la posibilidad de, con un preaviso, dar un tiempo de enmienda a la entidad de gestión que haya incurrido en la infracción, que, como saben ustedes, en el 149 para la inhabilitación era y es de 3 meses. Bien, una vez expuesto lo que hasta ahora he desarrollado, haré referencia a algunas de las principales modificaciones que se introduce en la regulación de las entidades.
y en algunas de ellas pondré de relieve lo que hace un momento les decía, la desconexión de las modificaciones introducidas con la Directiva 2014-26. Una primera y muy importante es la del artículo 153, los contratos de gestión, porque en definitiva, como saben ustedes, las entidades de gestión es elemental, pero tienen dos frentes. Por un lado, los titulares, con quienes tiene que contratar, contrato de mandato, gestionar sus derechos, y por otro lado, y luego, una vez recaudado, distribuirles lo recaudado, y por otro lado, para recaudar, naturalmente, los contratos con los usuarios. Así es que el contrato de gestión es una de las dos patas de la actuación de las entidades de gestión. Y es muy importante, habida cuenta de la posición de dominio que tienen las entidades de gestión, no por ley, pero sí que la tienen, el proteger a los titulares frente a las exigencias excesivas de las entidades de gestión. Eso ya estaba en el artículo 153 y eso se mantiene, el no tener que contratar por toda la obra, por la obra futura, por todas las modalidades de explotación, pero lo que sí se hace es rebajar la duración que la redacción anterior del 153 autorizaba a las entidades de gestión. Les autorizaba que el contrato de gestión fuera por 5 años y además que fuera indefinidamente renovable por plazos iguales. ¿Eso ahora en qué se transforma? En 3 años y prorrogable o renovable de año en año. Bien, avanzamos en la buena dirección, pero un desastre, porque la Directiva 2014-26 lo que establece es que, en términos generales, salvo supuestos excepcionales, los titulares de los derechos pueden irse, adiós, que me voy, con 6 meses de preaviso. Realmente, bueno, pues estamos, como les decía a ustedes, en el footing para luego correr. Y vale la observación de decir, hombre, realmente para esto quizá no eran necesarias estas alforjas para ese resultado. Los dos artículos, digamos, cuantitativamente más modificados son el artículo 154 y el 157.1, porque el 157.2, 3 y 4 mantienen tal cual, pero el 157.1 se vuelve también extensísimo. Y el 154, que tenía nada más que 2 párrafos, también adquiere características reglamentarias, se transforma en 9 apartados. El 154, claro está, era y sigue siendo muy importante por la materia a la que hace referencia. Estábamos en el contrato de gestión, pasamos al reparto. Al reparto. Y entonces lo que se garantiza, porque el leitmotiv de fondo de la directiva, el leitmotiv de fondo de la ley en su exposición de motivos con respecto a las entidades de gestión, es una mayor eficiencia y una mayor transparencia. De ahí un mayor control, claro. Y ahí está el juego, control interno, control externo, control de las dos cosas, de los dos tipos, interno y externo. Pues bien, un reparto equitativo, se prevé que sea el reparto equitativo, reglado, es decir, que la forma de repartir esté incluida en los estatutos, esté prevista en los estatutos. Y además que sea eficiente. Y de nuevo, la eficiencia, ¿en qué consiste la eficiencia? Pues miren ustedes, la directiva dice que como mínimo hay que pagar al cabo de 9 meses una vez acabado el ejercicio en donde se ha producido la recaudación. Algo es algo. ¿Podríamos salvarlo con una interpretación conforme? Pues no lo sé, pero es mucho conforme. Como ocurría anteriormente, ahora también se mantiene, la idea no puede ser otra, de que el reparto se realiza en función de la intensidad de la utilización de las obras
y prestaciones protegidas, es lógico, se reparte en función del éxito. En función del éxito en el mercado, y quien tiene más éxito, pues lógicamente se recauda más para él, y quien tiene menos éxito se recauda menos. Pero se introduce quizá un contenido reglamentario, no lo sé, pero se introduce con detalle cómo se obtiene la información de los usuarios para saber en qué medida la intensidad de la utilización de determinados derechos o prestaciones es mayor o menor. De nuevo, dos temas muy importantes. Dos temas, es un tema, pero se divide en dos partes. El tema de la prescripción de la acción para reclamar el pago. De nuevo nos encontramos que vamos en la buena dirección, pero anteriormente en la ley no había nada. Estaba en los estatutos de las entidades de gestión. Pero ahora la ley establece un plazo de prescripción de 5 años, que como tantas veces en propiedad intelectual se computan a partir del año siguiente al momento en que se produce el punto de partida para la reclamación. Porque distingue la ley, según que estemos hablando de la reclamación, la acción para reclamar cantidades ya asignadas a los titulares, o cantidades no asignadas porque existe una indeterminación con respecto a quién es el titular o a su localización o con respecto a cuáles son las obras o prestaciones. En ambos casos 5 años. En un caso 5 años, como les decía, a partir del 1 de enero siguiente al momento de la asignación. En otro caso, del 1 de enero siguiente al momento de la recaudación. Y de nuevo, se lo he dicho hace un momento, pues nos quedamos cortos, porque en la directiva son 3 años. En la directiva son 3 años. Es verdad que se introduce una modo de apaño, si me permiten ustedes, en la medida en que se permite que a los 3 años, la entidad pueda hacer uso de la mitad de lo no reclamado, siempre y cuando constituya un depósito de garantía del 10% sobre lo dispuesto. Pero he ido por delante de lo que ahora añado, porque claro, el tema de la prescripción tiene la enorme importancia de saber, bueno, ¿y qué se hace con ese dinero? A partir del momento en que ha prescrito la acción para reclamarlo. Y ahí la ley prevé la utilización para actividades asistenciales de los miembros, para actividades de promoción y de formación de autores y artistas, intérpretes o ejecutantes, para promoción de la oferta digital, que ese también es un tema importante en la cabeza del legislador y importante para la ley, el promover la oferta digital, que tontamente hablan de la oferta digital legal. ¿Por qué va a promover el legislador? No va a promover la oferta digital ilegal, la oferta digital legal. Y también, importante, el utilizar ese dinero, en su caso, para repartir más. Y la ley incluso especifica el que no se podrá atribuir menos del 15% a cada uno de lo sobrante, de lo que no reclamado, de esas cantidades de dinero, a cada uno de esos fines. Otro tema importante en el artículo 154, el poner coto a los préstamos y a los anticipos de favor. Porque claro, es que las entidades de gestión son potencias financieras. Entonces, por un lado, en el artículo 154 se prohíbe el hacer préstamos o el garantizar préstamos a terceros sin autorización expresa de la administración competente. Y además solo puede ser
para actividades asistenciales o de promoción, formación de autores y artistas que recaigan en favor de los miembros de la entidad. Y en cuanto a los anticipos, sí que se permiten, pero los anticipos lo importante es que no sean discriminatorios y lo importante es que no comprometan el reparto. Las dos cosas se establecen en el artículo 154. Pero es muy llamativo, a mí me resulta llamativo, y si me apuran ustedes, de nuevo, voy a introducir un poco de picante, escandaloso. El que resulta que si se van ustedes a la disposición final quinta, en donde se va escalonando lo que entra o no entra en vigor, pues es que esos dos apartados no entran en vigor hasta los 6 meses de la aprobación de la ley. Es decir, hasta el 5 de mayo. Las entidades de gestión pueden, zafándose de esas dos normas del artículo 154, porque no hablamos de lo ya prestado, eso por supuesto. Lo ya prestado, prestado está. Lo ya anticipado, anticipado está. No, pero es que hasta el 5 de mayo pueden seguir haciendo anticipos y pueden seguir haciendo préstamos sin control de la Administración o garantizando préstamos sin control de la Administración. Escandaloso, ¿no? Al final, el último apartado del artículo 154 es un buen resumen de todo el artículo 154, porque de alguna manera lo que aflora ahí es una enorme preocupación porque lo recaudado no vaya, salvo supuestos muy excepcionales, como es detraer las deducciones por la gestión, como es las actividades sociales a las que se hace referencia posteriormente en el artículo 155, pero que lo recaudado vaya a donde tiene que ir, es decir, a los titulares de derechos, al reparto. Y para eso, el 159 deja claro que en ningún momento deben confundirse en la entidad de gestión lo recaudado y los rendimientos de lo recaudado de lo que es el patrimonio de la entidad y los rendimientos de ese patrimonio, o los rendimientos de los servicios realizados por la entidad. Pasamos al artículo 157. Me salto el de la norma de contabilidad del artículo 156, donde el dato fundamental es que a partir de la nueva regulación se aplicará el plan contable de las entidades sin ánimo de lucro. Y se establece una disposición transitoria en donde se establece que el primer presupuesto será de transición y se explicará los cambios que la transición implican. Entonces, ese es el dato más importante y luego pues se establecen unos plazos para la elaboración de las cuentas anuales. Se realizan a los 3 meses de cerrado el ejercicio, se deben aprobar a los 6 meses de cerrado el ejercicio, se deben presentar al mes siguiente junto con el informe contable, el informe de los auditores. Los auditores también cautelas con respecto a los mismos, porque se aplica supletoriamente, como es lógico, la ley de auditorías de cuentas. Los auditores pueden ser designados por un mínimo de 3 años y por un máximo de 10 años, pero no son renovables con continuidad, elemento de cautela. Y como es lógico, antes de aprobar las cuentas, las mismas están a disposición de los miembros durante 15 días en la sede social y en las sucursales de la entidad. Esto es muy apresuradamente contar el 156. Lo más importante es la aplicación del plan contable de las entidades sin ánimo de lucro. Y doy el salto al artículo 157.1, que de nuevo se vuelve inmenso, porque en él es donde se prevén múltiples obligaciones. Sí que me falta, porque está en el 157, pero yo creo que hay que llevarlo como contenido al 156, el que se impone la obligación a las entidades de gestión de todos los años
hacer un presupuesto de recaudación y de reparto de ingresos y de gastos que debe ser aprobado, no se dice por qué órgano, pero de nuevo expuesto durante 15 días antes de procederse a su aprobación por el órgano que corresponda. En el artículo 157 hay un enorme contenido de normas de carácter informativo, un enorme contenido de normas referido a los contratos y un enorme contenido de normas referido a las tarifas. Empecemos por la información, lo cual evidentemente es la forma de conseguir la transparencia y es el vehículo del control. Ya les he dicho que la administración competente tiene competencia para y debe ser informada continuamente de cualesquiera datos importantes que afectan al funcionamiento de la entidad y puede recabar y puede inspeccionar. Pero hay una información mucho más general. Está previsto en el artículo 157 que en un sitio web las entidades de gestión informen sobre tarifas, sobre repartos, criterios de los repartos y titulares no localizados para los repartos, se olvida el tema de gestión universal, sobre el caudal de los títulos de los derechos gestionados, se informe también sobre la actividad social, sobre las funciones, las actividades sociales que se desarrollan, sobre los contratos generales, sobre los tipos de contratos utilizados. Toda esa información es general y es para todos. Pero aparte de eso, está previsto una información específica, en su caso, para los socios, a petición de los mismos por escrito, sobre quiénes ocupan los puestos de gestión, qué remuneración reciben, pero ojo, no qué remuneración individual, sino en bloque, como colectivo. Y finalmente, los contratos realizados en la medida en que exista un interés legítimo para conocer esos contratos por parte del socio o miembro que solicita esa información. Y además, también se prevé una información, porque información es el que se realicen liquidaciones minuciosas a cada uno de los socios de los pagos realizados. Esa misma información debe darse a quienes, no siendo socios, se administra sus derechos a pesar de no ser socios, o bien por ser voluntad, o bien por encontrarnos en gestión colectiva obligatoria. Y también a los mismos se les debe dar información sobre los contratos realizados, tanto de carácter general como con otros usuarios, en la medida en que tengan el interés legítimo. Es decir, repito que nos encontramos con una fuerte carga de obligaciones que pesan sobre la entidad de informar a todos, a los miembros, a los usuarios y a los titulares de derechos cuyos derechos se gestionan aunque no sean miembros. En segundo lugar, el contenido de la contratación. Eso ya estaba también en el 157.1a y en el 157.1b. La obligación de contratar con los usuarios en condiciones razonables, creo recordar que se decía, siempre y cuando no exista alguna razón para oponerse a ello excepcionalmente.
Pero ahora se insiste en que la contratación tiene que ser equitativa, tiene que ser transparente, tiene que ser realizada diligentemente, tiene que no ser discriminatoria y tiene que ser realizada de acuerdo con la buena fe. Pero hay algo todavía anterior, previo, en el artículo 157.1a, la obligación de negociar. La obligación de negociar. Eso no estaba antes. Y eso lo que quiere decir es que hay que negociar, que las tarifas no son una referencia prácticamente inevitable, aplicable. Las tarifas generales son negociables. Por supuesto que son negociables ¿con quiénes? Pues con quienes pueden ser negociables, con las asociaciones de usuarios representativas del sector, con los usuarios significativos, con las entidades de radiodifusión, con los usuarios importantes, que son los que pueden negociar y tiene sentido negociar. Para los otros, lo normal es la adhesión a las tarifas, y ahí es por lo que existe una especial preocupación por la elaboración de las tarifas. Esa otra obligación que también existía antes, pero existía antes de una forma muy indeterminada, muy abierta. Y ahí lo que se ha venido a hacer es a importar la doctrina de los tribunales, de nuestros tribunales, en materia de tarifas. Y esa doctrina, ¿qué es lo que, hacia dónde se ha inclinado? En términos generales, se ha inclinado frente a la idea de que las tarifas deben regirse por la puesta a disposición, deben regirse por el uso efectivo. Y a la hora de encomendar a las entidades de gestión la elaboración de las tarifas, en donde, como saben, la Comisión de Propiedad Intelectual tiene una función de control, pero tiene una función de control de acuerdo con los criterios que se establecen en el propio artículo 157 para la elaboración de esas tarifas. Criterios que no solamente son los que habrá de tenerse en cuenta para la misma, porque al mismo tiempo ahí en el 157.1b, se lo he dicho, está previsto una orden del Ministerio en donde se establezca la metodología para la elaboración de las tarifas. ¿Qué es lo que se va a tener en cuenta? Se dan 7 criterios, 5 de ellos de equidad en sentido abstracto y 2 de ellos de equidad relativa, es decir, de eliminación de la discriminación, del trato desigual. El uso efectivo, la intensidad del uso, el repertorio, los ingresos obtenidos y los gastos necesarios para el tipo de recaudación pactado, para la forma de recaudación pactada. Porque eso en su caso, y lo sabemos o lo saben muchos de los presentes, puede ser determinante de cara a no adoptar plenamente el criterio del uso efectivo, porque en ocasiones el criterio del uso efectivo, la medición del uso efectivo, es tan costosa que puede no merecer la pena. Ese factor también ha de tenerse en cuenta. Los gastos, el coste, los gastos realizados por la entidad para la recaudación. En cuanto a los otros 2 criterios, es para eliminar la discriminación, y la discriminación se elimina teniendo en cuenta las condiciones establecidas para otros usuarios y teniendo en cuenta las tarifas establecidas por otras entidades de gestión en otros Estados miembros con respecto a derechos y a utilizaciones similares en otros Estados miembros. Eso es, en términos generales, el contenido del artículo 157. Solo me queda hacer una muy breve referencia. Sé que estoy siendo un plomo, pero ya que lo soy y me tienen que condenar o perdonar, o un mixto, pues una brevísima referencia al artículo 155, que tiene su importancia porque es donde se establece la actividad de asistencia social y de otras actividades
que deben realizar las entidades de gestión, en donde antes existía la asistencia social y la ayuda a los autores y artistas, tanto la promoción como la formación de los mismos, pero ahora se introducen dos datos importantes. Uno, el más importante, es la promoción de la oferta digital. La promoción de la oferta digital es extraordinariamente importante. Eso se introduce en el artículo 155 y eso va a costa de, precisamente, en parte, de lo no repartido por haberse producido la prescripción de las cantidades recaudadas. Y en los dos primeros casos, con respecto a la asistencia social y a la promoción o la formación, encima tenemos el tanto por ciento reglamentariamente establecido de la compensación equitativa de copia privada, que actualmente, como saben, es el 20%. Y que, como saben, de acuerdo con la sentencia del Tribunal de Justicia de junio del 2013, en el caso Austromecánica, resulta que puede incluso llegar a ser, al menos en ese caso así era, del 50%. De paso, aprovecho muy brevemente para elevar mi más elevada crítica a esa tesis, porque yo creo que la socialdemocracia está muy bien, yo soy un creyente de la socialdemocracia, del reparto redistributivo con el presupuesto general del Estado, pero una cosa son los presupuestos generales del Estado y otra cosa son los dineros de los autores y de los artistas y de los titulares de derechos de propiedad intelectual. Y el otro elemento que me faltaba por señalar tiene menos importancia en términos económicos, en términos culturales que la oferta digital, pero no deja de tener su importancia, que es la ayuda a la integración de los autores y artistas discapacitados y la ayuda a que los mismos también disfruten de la oferta digital. En esa actividad se prevé la posibilidad de que la entidad de gestión actúe a través de otras entidades, y esas otras entidades pueden ser con ánimo de lucro, perdón, sin ánimo de lucro, en cuyo caso no hay ningún problema, lo que sí es notificárselo a la administración competente, pero pueden ser también integrarse con otros o crear o integrarse en entidades con ánimo de lucro, a cuyo efecto necesitan, en todo caso, de la autorización expresa de la Administración. Sé que la exposición en esta última fase ha sido especialmente desordenada y dentro del desorden también he tenido algún olvido. Y hay un olvido que quiero tratar de salvar muy brevemente, y ya sí que palabrita del Niño Jesús termino, que es la obligación que se impone a las entidades de gestión de crear, gestionar y financiar una ventanilla única. A ella se dedica la disposición primera de la ley, en donde se establece el que se da un plazo de 5 meses a las entidades de gestión, en el caso de que en esos 5 meses, a partir del momento en que no consigan llegar a un acuerdo, será la Comisión de la Propiedad Intelectual la que configure esa ventanilla única que gestiona una persona jurídico-privada. Una persona jurídico-privada, en donde se tiene como cautela el que ninguna de las entidades tenga predominio sobre las demás, de manera que es obvio que será una entidad gestionada colectivamente en pie de igualdad por todas, con lo cual muy probablemente habrá que ir a los acuerdos de unanimidad. La función de la ventanilla única, la función es universal con respecto a la recaudación, es decir, con respecto a la facturación y la recaudación de todas las entidades de gestión. El no cumplir dentro del plazo establecido en esa disposición final primera
lo previsto es considerado ya una sanción, una infracción leve, sancionable. No creo, sinceramente, que ese tipo de infracción, al igual que otras, les decía a ustedes, se vaya a aplicar en el caso. Pero, repito, tiene una enorme importancia. No está desdibujada el tipo de persona jurídica que será, y tampoco está ni tan siquiera establecido en qué medida, cómo se gestionará. Repito, si las entidades no llegan a un acuerdo, no son capaces de crearlas por sí mismos, lo hará la Comisión de la Propiedad Intelectual. Y está previsto también a tal efecto un desarrollo reglamentario. En fin, como ven ustedes, ciertamente he sido desordenado, pero ciertamente el contenido del cambio es profundo, largo, extenso y un tanto rocoso. Gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Nos ha contado muchas cosas acerca de la parte de la reforma que afecta a las entidades de gestión y también algunas sobre el modo de conectarse esa reforma con lo que la directiva indica. Estoy haciendo un poco de tiempo para que vayan pensando algunas de sus preguntas o intervenciones. Repaso muy por encima algunas de las cosas que él ha mencionado. Nos comenzó hablando de la transposición no oficial, no formal, pero trabajo que se va haciendo quizás de manera no muy provechosa, no muy productiva. Los problemas relacionados con el control interno o el control externo de las entidades, la gestión profesionalizada. Nos ha repasado también varias cuestiones sobre el control administrativo, las administraciones competentes, el papel que tendrán ahí el Ministerio y las comunidades, todo el régimen de infracciones y sanciones, también materia que preocupa en la medida en que no solo las infracciones han quedado algo desvaídas en su tipificación, sino que las sanciones también tienen una gravedad y un alcance importante. Y después nos ha repasado algunas de las principales modificaciones a partir del artículo 153, el contrato de gestión, el artículo siguiente sobre los temas de reparto, las prescripciones, pasando también un poco por el tema de la auditoría y el plan contable y sobre todo centrándose al final en esta parte del artículo 157.1 con toda esa batería de cuestiones sobre deberes informativos, deberes respecto de los contratos y para cerrar con estas cuestiones del artículo 155. Entonces, creo que sería el momento de que quien quisiera hacer alguna intervención, plantear algo, preguntar algo, suscitar algún punto adicional, pueda estar en relación con lo que se ha mencionado o con algún otro aspecto del tema. Ahí hay una, ya empiezan, aquí hay una pregunta y hay otra. Podemos... A la derecha mía, para ser honestos. Sí, ha sido muy raro, ha sido muy veloz, pero como un poco en papel de subastero ha sido ahí, efectivamente. Gracias, buenas tardes. Yo quería preguntar por un aspecto que está en la disposición transitoria segunda, que es el del pago a cuenta que tienen que hacer los usuarios a las entidades de gestión. El 70%. Exacto. 70%, sí. Quería preguntar un poco por los efectos que tiene este pago a cuenta, su naturaleza, un poco más desde el punto de vista civil, porque sé que en alguna entidad de gestión hay inquietud con este tema. No sé si podría decir algo. Gracias. No, realmente, sinceramente, no estoy en condiciones. Un pago a cuenta es un pago a cuenta. Yo me temo que ocurrirá como ocurre con todos los pagos a cuenta en estas tipo de operaciones globales, porque también, aunque sé que no tiene nada que ver, pero también recuerdo los pagos a cuenta que estaba prevista en la disposición transitoria, creo que era, de la ley del 2006 con respecto a la compensación equitativa, que finalmente el pago a cuenta, porque era un pago a cuenta, porque la ley imprudentemente dijo que luego se retrotraía el efecto a partir de la entrada en vigor cuando se aprobara la orden. Bueno, aquello al final terminó que el pago a cuenta fue un pago definitivo y se acabó.
y supongo que las personas aquí presentes relacionadas con esa actividad en entidades de gestión podrán confirmarlo. En puridad de conceptos, un pago a cuenta es un pago provisional y, consecuentemente, tanto puede complementarse como, por el contrario, puede tenerse que devolver. Y habría el problema de las garantías. Cabe entender que las entidades de gestión, en principio, por muy mal gestionadas que están, tienen tal envergadura económica que no necesitan de garantía. No está prevista la existencia de ninguna garantía. Así es que, en teoría, queda abierta la puerta a la devolución, pero el hacer una devolución contrastando las tarifas actualmente existentes con las que se aprueben, yo me atrevería a decir que es ciencia ficción. Como ve, mi contestación es muy poco jurídica, pero es que no se me ocurre más y también, con sinceridad, no me he puesto a estudiar ese tema con detenimiento. Antonio. Sí. Muchas gracias, profesor Berkovich. Una de mis principales preocupaciones ahora mismo es coordinar precisamente esto de ponernos de acuerdo a las entidades de gestión para que en el plazo que nos marca la ley, 31/5/2015, pues tengamos una solución de puesta en marcha de una ventanilla única. Y surgen problemas, lógicamente, por la falta de concreción a lo mejor de la ley, ¿no? Y le voy a hacer una pregunta de interpretación. Me va a perdonar porque es algo que a quien pregunto me cuenta una cosa distinta. Y solo voy a decir, oye, ¿qué significa centralización de las operaciones de facturación y pago? Porque si preguntamos a un colectivo, en función de si es pequeño, mediano o grande, pues vamos a tener respuestas pequeñas, medianas o grandes. Entonces, por la autoridad que usted tiene, me gustaría tener su opinión sobre este tema. Mire, vamos a ver. De nuevo, me habla de un tema del que sé poco. Pero me voy a aprovechar una vez más del profesor Perdices. Como ve usted, me da un juego, pero de paso yo decía que eras original, ¿eh? Sí, de paso una confidencia. De paso una confidencia que entiendo que no será contemplado por los asistentes como un acto de promoción. Un grupo de personas dedicadas a la propiedad intelectual hemos vuelto a realizar la operación que realizamos en el año 2006, y es sacar un libro de oportunidad. Con la reforma, ese libro probablemente esté en la calle mañana, pasado o el lunes. Yo soy el coordinador porque lo que el profesor Sánchez Aristi, como es muy buen amigo mío, pues sobre eso ha pasado, digamos, un manto. Mi principal relevancia en esta vida es que coordino. Esa es mi principal relevancia. Lo cual es un tanto milagroso, porque para coordinar hace falta que la gente le crea a uno, tenga una cierta confianza, porque es mucho más importante, hay mucha más fe en la gente que trabaja en cosas colectivas que uno promueve, que la gente que a uno le da dinero. El trabajo es el dinero, es lo que... Bueno, entonces sacamos un libro, y entonces ese libro, como yo lo coordino, pues a mí me han ido llegando las cosas. Y vamos corriendo, porque el libro es de oportunidad en el sentido positivo de la palabra y de oportunidad en el sentido negativo de la palabra, es decir, en el sentido comercial. Así es que yo no me he leído lo que me han ido dando, pero sí que he husmeado, para entendernos. Entonces, en ese husmeo le digo dos cosas que señalaba en el profesor Perdices en esta parte, porque él es el que hace las entidades de gestión. Dice, y ese lío de montar una persona jurídica con esta obligación y tal, que no se sabe muy bien lo que es.
un órgano colectivo como el que tienen ahí a GEDI, pero tiene que tener personalidad jurídica, no vale una comunidad de bienes. Entonces habla de que probablemente habrá que ir a una agrupación de interés económico. Esto es lo que él dice, ¿eh? Pero dice algo que me parece mucho más interesante. Dice, ¿y para qué tanto lío? Cuando a lo mejor con una buena aplicación informática en una página web podría cada usuario fácilmente saber lo que tendría que pagar a cada una de las entidades de gestión, y eso realmente sí que podría haberlo propiciado, realizado en cualquier momento el Ministerio. No sé si con esto le contesto algo o le dejo de contestar. Desde luego, a mí lo que me parece es que es un enorme tinglado que tendrá unas enormes dificultades porque, bueno, en primer lugar, hace falta unos estatutos que queden aprobados. Esos estatutos, insisto, está previsto que se reciban el control, sean aprobados, y luego eso hay que ponerlo a funcionar. O sea que para remediar la preocupación que hay por ahorrar los gastos de gestión, que al final siempre recaen sobre el usuario, y después de un párrafo primero, en donde en esa disposición adicional primera se dice que aprovéchense las tecnologías, de inmediato el salto es que no se aprovechan las tecnologías, porque aprovechar las tecnologías podría haber sido eso. No, pues lo que se hace es que se monta otra nueva entidad de gestión. Llámela entidad de gestión limitada a ser ventanilla, pero realmente a mí, en términos administrativos, me parece un inmenso lío, Incluso, muy probablemente, plantee problemas fiscales importantes, porque, claro, habrá que estudiar la forma para que la fiscalidad sea neutra, y yo, que no tengo ni idea de fiscal, sé que eso es un lío. Así es que, claro, a lo mejor, si me permite, en su opinión, cuando la ley menciona que la ventanilla única centralizará las operaciones de facturación y pago, ¿caben múltiples interpretaciones de lo que significa centralización de operaciones de facturación y pago? ¿O significa para usted una única factura, un único pago? No. Necesariamente una única factura, un único pago, no. Creo que no. Pero no sé cómo se va a hacer, sinceramente. Tengo serias dudas, en primer lugar, pero no por la mala voluntad, sino porque realmente las 9 entidades de gestión son tan diversas, son tan complejas, son tan distintas de tamaño, que el ponerse de acuerdo en ese tema me parece complicadísimo en términos técnicos, con lo cual creo que muy probablemente el acuerdo no existirá y muy probablemente será la Comisión de Propiedad Intelectual, y tengo dudas de que la Comisión de Propiedad Intelectual en 3 meses sea capaz de hacerlo. Si son juiciosos, supongo que ya estarán trabajando en ello. Adriana, por supuesto. Muchas gracias, Rodrigo, por la conferencia. Yo sí que tenía un par de preguntas, una en relación con el artículo, el 157, a ver si no me hago un lío ahora, y los criterios para la fijación de tarifas que has mencionado. Sí. Se trata de una lista cerrada y taxativa, es decir, hay que cumplir con todos los criterios. Y además, ese criterio de la disponibilidad del repertorio que tú también has citado, parece que, bueno, es uno más, pero no se puede jugar con los criterios para poder adaptar esa lista a la realidad de cada supuesto tarifario. Eso es contrario, entiendo yo, también al texto de la directiva, que la directiva plantea que las tarifas aplicadas a los derechos exclusivos y a los derechos de remuneración serán razonables en relación con, entre otros factores, el valor económico de la utilización de los derechos negociados, teniendo en cuenta la naturaleza y el ámbito de uso de las obras y otras prestaciones, y el valor económico del servicio prestado por la entidad de gestión colectiva. Esta es una cuestión que ha preocupado mucho a las entidades de gestión, que también en la Comisión de
la competencia en sus alegaciones formuló como un problema que podía plantearse, y quisiera saber tu opinión sobre este tema. En realidad, los 7 criterios, si se estudian con calma, muchos de ellos admiten diversas interpretaciones, son sumamente complejos, de manera que me atrevería a decir que la solución tendrá que estar en la metodología, y la metodología está prevista la aprobación de una orden ministerial. Y luego, al final, nos encontramos con que el guardia, el primer guardia, digámoslo así, es la Comisión de Propiedad Intelectual. Y el segundo guardia, y ese sí ya un guardia con palo, es la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, porque en la medida en que la Comisión de Propiedad Intelectual entienda que no cumplen con los requisitos establecidos, y en ese sentido son tarifas abusivas, inadecuadas, está previsto que dé parte a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia. Y la Comisión pues, procederá y en su caso sancionará. Pero, de nuevo, me parece algo que en estos momentos necesita de una manifiesta concreción. Pero todo esto, y vuelvo al principio, las enormes dificultades de poner en marcha la modificación legislativa realizada en esta materia pone en evidencia la absoluta inoportunidad temporal de la ley, porque es que, repito, el esfuerzo legislativo, la experiencia nos viene a demostrar que una ley de estas características, de estas materias, su elaboración lleva un par de años, obstáculos políticos aparte. Entre un año de trabajo del Gobierno, del borrador, del anteproyecto, de los informes preceptivos, hasta luego prácticamente un año de tramitación en las Cortes Generales. Claro, el haber tirado por la borda esos 2 años en esta materia, sobre la base de que yo, cuando leo la disposición final cuarta, en donde se dice que dentro de un año se empezará a trabajar sobre una reforma integral de la ley, claro, también ocurre que la edad a uno le marca. Yo, cuando hablan de una reforma integral de la ley, yo digo, ¿por qué integral? No se podrá hacer a trocitos. No se podrá, porque si además casi toda la ley, una parte importantísima de la ley son directivas, y tampoco está tan mal. Hay cosas que arreglar, pero entonces, claro, mi esperanza, y lo he puesto por escrito en ese librito, nada más empezar, mi esperanza es que, como las obligaciones que el legislador se autoimpone son cantos al sol o peticiones al maestro armero, pues bueno, pues sin más no será. Pero claro, no será, pero en la Directiva 2014-26 es que tiene que ser. Podremos ser remolones, tardones, ir muy tarde, pero antes o después tiene que ser. Con lo cual, ¿qué es lo que ocurre? Que en un tema muy complejo, en un tema muy polémico, en un tema en donde hay mucho dinero en juego, vamos a tener bailando nuestro ordenamiento durante 5 o 6 años. Bueno, sé que es muy tarde, pero me gustaría hacer una última pregunta, yo por lo menos, y es en relación con otra cuestión que también ha suscitado muchísimas dudas y preguntas, como esta que voy a hacer yo ahora, y es en relación con el artículo 158 bis y la capacidad de la sección primera de la Comisión de Propiedad Intelectual de fijar tarifas en el caso de los derechos de gestión colectiva obligatoria y de los otros derechos
que concurran con un derecho de gestión colectiva obligatoria, es decir, derechos exclusivos que concurran con derechos de remuneración. Los productores de fonogramas. ¿Qué interpretación tenemos que dar? Son esos. A ese es una norma para un caso. Vamos a ver. Si además yo de alguna forma soy culpable. Sí, lo sabe. ¿Por qué soy culpable? Porque yo defendí que los productores de fonogramas mantuvieran la exclusiva. Y lo defendí contra viento y marea como abogado. Hombre, podría también argumentar, porque los abogados somos imaginativos, es decir, que podría decir que tiene algún sentido o no tiene algún sentido, pero voy a ser crudo. Está muy claro, y Antonio Delgado tenía razón, el pobre, que sufrió muchísimo con el tema. Está muy claro que o se tiene derecho de exclusiva o se tiene derecho de remuneración. Pero los dos. Bueno, pero es que nuestro legislador es tan malo que ha propiciado que sean los dos, porque nunca derogó el 108 era, ¿no? El 109 o 108, 109 de la ley del 87. No lo derogó, y como no lo derogó, pues el Tribunal Supremo dijo amén. Pudo derogarlo en el 2006, ha podido volver a derogarlo ahora, pues no lo ha derogado ahora, ha hecho una norma ad hoc, que la lee la gente y dice, ¿y esto qué es? Es que no entiendo nada. Los productores de fonogramas. No sé si he contestado. Aprovechando que estamos en el Instituto Francés, yo echaría, y aquí hay muchos alumnos del máster y estudiosos y abogados expertísimos, que la legislación francesa sobre entidades de gestión merece una visita. Y cuando se ven las sanciones, las infracciones y la pena que corre el administrador general de una entidad de gestión francesa cuando no contesta a un requerimiento de la administración, entonces a lo mejor el profesor Berkovitz estaría un poco más tranquilo, porque quien responde son las personas físicas, y cuidadito con desobedecer un mandato de información de la Comisión Francesa de la Vigilancia de la Propiedad Intelectual. Lo digo porque estamos aquí en el Instituto Francés, a lo mejor si no estuviera aquí, pues ni lo decía, pero vamos, es una lectura que merece la pena. Ahí, además, si me permitís, porque Rodrigo decía que le llamaba mucho la atención efectivamente esto que subrayaba José Miguel, pero luego cuando he mencionado el artículo, es al final del 154, en donde se pone ese énfasis en que hay que separar claramente el patrimonio de la entidad, sus activos y sus ingresos por los servicios y lo recaudado. Pero la sanción se fija sobre lo recaudado, que no es de la entidad, que es de los socios. Es de los socios. O sea, que eso los paganos son los socios. A fortiori no se sanciona al gestor y se penaliza al socio. En algún momento lo que pasa es que hay que tener cuidado con las ocurrencias, pero se me había ocurrido, y es una ocurrencia, y puede como toda ocurrencia ser lo que vulgarmente se llama una parida, así es que pido disculpas, pero no habría sido malo, al menos, introducir ese paliativo de decir que solamente sobre el patrimonio de la entidad y no sobre lo que me tienen que pagar. Me tienen que pagar 5 y yo de entrada me quitan 2 para castigar al administrador. Fantástico. Sí, José Miguel, tienes toda la razón. En fin, los franceses, yo estudiaba en el liceo francés, son muy odiosos porque nos dominan, pero, y como todo vecino poderoso, abusa de nosotros en ocasiones, pero qué duda cabe que en ocasiones se hacen las cosas bien. Si os parece, entonces lo dejamos aquí. Si no hay más intervenciones, agradecemos de nuevo a Rodrigo. Pues gracias.